Bueno, está de más decir que hoy en día el área de la informática es importante en las diferentes áreas, ¿no? Y mucho más aún en el área que nosotros estamos. Todo profesional de esta área debe conocer de lo que son los fundamentos de la programación para resolver problemas que permitan automatizar procesos usando la computadora en diferentes ámbitos, ya sea en las aplicaciones que se tengan en las diferentes áreas del área de ingeniería. Pues de manera general, lo que es los fundamentos de la programación son aplicables en diferentes ámbitos industriales, ámbitos educativos, ámbitos agroindustriales, económicos, políticos, sociales, comerciales, etcétera, ¿no? Hoy en día la informática se aplica en diferentes áreas y mucho más aún debemos tener este conocimiento de lo que son los fundamentos de la programación. Bueno, para resolver problemas mediante computadoras necesitamos una herramienta que es la herramienta más importante, ¿no? Especialmente para este ámbito informático que es la computadora. Bueno, sabemos que la computadora es un aparato electrónico que recibe datos de entrada, procesa instrucciones denominados programas, es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, y devuelve información, que son salidas de datos, también conocidas como ordenadores o PCs. Bueno, hoy en día tenemos las laptops, diferentes dispositivos que componen una computadora. Bueno, la arquitectura de la computadora está compuesto por dos elementos importantes, que es el hardware y el software. El hardware y el software trabajan de manera coordinada para llevar a cabo los objetivos que se tiene para la utilización de esta herramienta, ¿no? Sabemos que la parte hardware es la parte dura del computador, representa la parte física de la computadora, es lo que estamos observando en este momento. Son los diferentes dispositivos de los cuales está compuesto un computador y también algunos accesorios adicionales, ¿no? Como son ciertos dispositivos con lo que respecta a lo que es hardware. El software sabemos que es bueno, lo denominamos como algo blando de manera general. Representa la parte lógica del computador, que no es más que los programas que se manejan en este dispositivo, ¿no? Estos se encuentran almacenados en los componentes físicos de la computadora, tales como la memoria RAM, la memoria ROM y otros dispositivos. Bueno, para la parte del hardware también nos podemos clasificar en periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada y de salida y dispositivos de almacenamiento, como lo que podemos observar acá, ¿no? Entre los periféricos de salida es el mismo monitor, la impresora, el escáner, ¿no? En los periféricos de entrada, donde vamos a introducir datos. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar más el teclado. Para resolver cualquier problema vamos a introducir datos de este teclado. Diferentes tipos de datos, datos numéricos, alfanuméricos y etcétera. ¿No? Estos son los medios por los cuales podemos introducir los datos. Bueno, los periféricos de entrada y de salida son considerados, por ejemplo, los buses, el DVD, los dispositivos de almacenamiento, todos lo conocemos, utilizamos siempre memorias, por ejemplo, flash memories o los discos.
que se utilizaban con anterioridad. Bueno, podemos ver la arquitectura del computador. La arquitectura del computador está principalmente conformado por el cerebro de la computadora. Cuando hablamos de un dispositivo como este, que es la PC, el computador o la laptop, hablamos siempre de entrada, proceso y salida, porque los datos que se van a ingresar se van a procesar y nos van a devolver algún resultado. Entonces, en la arquitectura del computador podemos observar que está compuesto de dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Estos dispositivos de entrada son procesados de algún modo, ¿no? ¿Y cómo es el procesamiento? Entra por ejemplo, la arquitectura de la PC. Vamos a hablar de cómo funciona una PC. Por los periféricos de entrada se introducen los datos. Los datos introducidos se guardan en la memoria. Los datos almacenados se pasan a la CPU y la CPU procesa los datos generando resultados. Los resultados se almacenan en memoria y estos resultados salen desde un dispositivo de salida, ¿no? Como en este caso podemos ver el dispositivo de salida, siempre es la pantalla porque ahí sacamos los datos desde la memoria. Bueno, el tráfico de datos o la comunicación de datos se realiza mediante los buses, ¿no? Los buses nos permiten transportar la información y muy bien. Entonces, en entrada, proceso y salida, para introducir los datos, los realizamos desde un dispositivo de entrada, desde los periféricos de entrada. Estos datos son trasladados hasta la CPU, hasta la unidad de procesamiento, mediante buses, ¿no? Esa es su unidad de transporte. A partir de la memoria podemos sacar estos datos mediante un dispositivo de salida, que son, en este caso, el monitor, la impresora o algunos otros dispositivos. Todo este transporte de información siempre se lo hace mediante los buses. Muy bien, de esa forma entonces podemos describir la arquitectura de una computadora. Cómo funciona una PC, ¿no? Introducimos datos desde un dispositivo de entrada, se procesa esos datos, se guardan primeramente en memoria. Los datos se almacenan, almacenados pasan a la CPU, a esta parte, ¿no? La CPU. Estos son procesados, estos datos, y nos generan resultados. Y lo podemos mostrar mediante un periférico de salida o dispositivo de salida. Bueno, ingresan los datos, se almacena en la CPU, hace su trabajo del procesamiento de datos desde la unidad de control, unidad aritmética lógica. Bueno, se almacena en memoria y sacamos los datos de salida. Tanto los datos de entrada como los datos de salida están almacenados en memoria, ¿no? Y desde memoria, cuando ingresamos los datos, desde memoria se van sacando la información. Entonces, cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo, se crea un espacio en memoria para esa variable. Y en esa variable se almacena la información y se saca por un dispositivo de
salida. Bueno, ¿cuál es la tarea de la memoria RAM? La memoria RAM en inglés significa random. Y bueno, se traduce como memoria de acceso aleatorio. Una memoria de este tipo es una pieza que se compone de uno o más chips y que forma parte del sistema en un ordenador o una computadora. Se trata de una memoria volátil, es decir, que pierde sus datos cuando deja de recibir energía. Apenas apagan la computadora, entonces pierde los datos. La memoria ROM es la memoria de solo lectura. Se trata de un circuito integrado que se encuentra instalado en la tarjeta principal, donde se almacena información básica. Bueno, los tipos de softwares que utilizamos son los softwares de sistema, los softwares de base, los softwares de programación, los softwares de aplicación y los softwares de base, softwares de programación y softwares de aplicación. Bueno, cuando hablamos de software, el software, por ejemplo, el software de base o de sistemas, son conjuntos de programas que administran los recursos de la computadora, ejemplo, la unidad central de proceso, dispositivos de comunicaciones y dispositivos periféricos. El software del sistema administra y controla el acceso al hardware. Principalmente hablamos de lo que son los sistemas operativos, ¿no? Los sistemas operativos nos permiten administrar el sistema de cómputo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de lo que son los sistemas operativos, los controladores de los dispositivos. Cuando, por ejemplo, estamos instalando una máquina, siempre necesitamos un controlador que permita activar un determinado hardware, ¿no? Tenemos también las herramientas de diagnóstico, los servidores, los softwares de aplicaciones, lo conocemos todos, lo hemos manejado todos en realidad. Son programas que nos permiten realizar tareas específicas en nuestro sistema y a diferencia de los softwares de sistema, el software de aplicación está enfocada a un área específica para la utilización, ¿no? La mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este tipo de software, ya que nos permite realizar diversos tipos de tareas en nuestro sistema. Por ejemplo, los procesadores de texto, los editores, las hojas de cálculo, los sistemas gestores de base de datos. Y los softwares de programación. Los softwares de programación son programas que nos permiten desarrollar ciertos programas en sí mismas, ¿no? Como son el lenguaje C++, el lenguaje Java, Python, JavaScript, PHP, y etc. Bueno, hablamos también de las unidades de almacenamiento. Es importante indicar algunas unidades de almacenamiento. Tenemos una gran variedad de unidades de almacenamiento, ¿no? Hoy en día manejamos la memoria, el flash y, bueno, también el drive de la nube. Pero necesitamos saber, por ejemplo, qué es lo que utilizamos o qué es lo que manejamos en estos dispositivos de almacenamiento. Y cuánto es el pesaje de cada información que manejamos. Entonces, las unidades de almacenamiento podemos jerarquizar en kilobytes, podemos manejar textos en kilobytes o puede ser una pequeña foto. En megabytes podemos utilizar fotos de alta calidad, archivos, videos,
En gigabytes podemos utilizar videos de muy alta calidad y una gran capacidad de disco, ¿no? Y en terabytes lo mismo, tiene una gran capacidad de disco. En la memoria RAM y las memorias externas, como son los discos, almacenamos información. La información que se guarda se tiene en la PC en un formato binario. O sea, toda información que guardamos en la PC está en un lenguaje de ceros y unos, denominados sistemas binarios. Por ejemplo, el bit representa la unidad mínima de información que almacena una computadora y el byte está compuesto de 8 bits, ¿no? 8 ceros y unos que vamos combinando. Y entonces existe 2 a la 8 combinaciones diferentes. Por ejemplo, lo podemos ver en la tabla de código ASCII. Por lo general, la información se representa por caracteres y cada carácter, número, letra o símbolo, etcétera, es un byte. Bien, entonces la información podemos jerarquizar de esta forma, ¿no? Podemos hablar de bytes, que tiene 8 bits, 8 ceros y 1 si vale el término más simple, el kilobytes, que tiene 1024 bytes, el megabytes, que tiene 1024 kbytes, el gigabytes, que tiene 1024 megabytes, el terabytes, que tiene 1024 gigabytes, el petabytes, que tiene 24 bytes, y el exabytes, que tiene 1024 petabytes, ¿no? Esas son la jerarquización del pesaje de la información que manejamos, ¿no? Para medir la información se utiliza múltiplos bytes, porque el sistema de cómputo solamente acepta, o sea, habla en un lenguaje de ceros y unos. Muy bien, entonces, hecha esta breve introducción a lo que es el sistema de cómputo, vamos a ir a lo nuestro, que son los fundamentos de la programación. Voy a pedirles, por favor, que se vuelvan a conectar en un minuto.